Si la variable que se va a evaluar es continua o si es discreta pero tiene un rango muy amplio, es necesario agrupar los datos mediante la creación de intervalos, porque de otra forma el manejo se haría imposible o se obtendrían tablas o gráficos tan extensos que realmente no resumen la información. Si quieres escoger unos intervalos predefinidos, lo que debe hacerse es evaluar el rango de los datos. Para ello deben ordenarse y mirar cuál es el dato más alto y cuál es el más bajo. Para ordenarlos debemos seleccionarlos y en la pestaña Datos elegimos Ordenar. Puede ser de menor a mayor o de mayor a menor. Vemos entonces que el dato menor es 475 y el mayor es 511. Por lo tanto, el rango es de 36 gramos. Por lo que podríamos hacer, por ejemplo, 4 grupos de una amplitud de 9 o 6 grupos de una amplitud de 6. Por ejemplo, si vamos a construir 4 grupos de una amplitud de 9, el primero debe empezar en 475 y terminar en 484 gramos. El siguiente empieza en 484 y termina en 493. El siguiente empieza en 493 y termina en 502. Y el último empieza en 502 y termina en 511. Si la variable es continua, lo mejor es no crear espacios entre los intervalos. Es decir, si el primero termina en 484, el segundo debe comenzar inmediatamente ahí. No empezar, por ejemplo, en 485. Para hacer el conteo, entonces, vamos a Análisis de datos en la pestaña Datos y elegimos la función histograma. Allí se piden 3 parámetros, que son el rango de entrada, el rango de clases y se debe fijar un rango de salida. El rango de entrada está formado por los datos iniciales. El rango de clases son los límites superiores de los intervalos que acabamos de fijar. Y debes fijar también un rango de salida. Por ejemplo, acá. Aparece entonces que en el primer intervalo que creamos hay 3 datos, en el siguiente 19, en el siguiente 18 y en el último 10. Esto que dice I mayor podemos eliminarlo. Para hacer el conteo aparecen únicamente los límites superiores. De manera manual debemos fijarlo de tal forma que queden los intervalos completos. Todo lo demás se hace de la misma manera, es decir, la frecuencia relativa la frecuencia absoluta acumulada y la frecuencia relativa acumulada se hallan con base en las frecuencias absolutas. Para hallar las frecuencias relativas, entonces, sumamos las frecuencias absolutas. La primera frecuencia relativa es entonces la primera frecuencia absoluta dividido el total. No olviden fijar con F4. Arrastramos
y encontramos las demás frecuencias relativas. Si quieren, convertimos en porcentajes. Recuerden agregar por lo menos una cifra decimal. Para hallar las frecuencias absolutas, entonces, la primera frecuencia absoluta acumulada es igual a la primera frecuencia. La segunda es igual a la primera frecuencia absoluta acumulada más la segunda frecuencia. Y esta última la arrastramos. Lo mismo hacemos para la frecuencia relativa acumulada. Es decir, la primera es igual a la primera frecuencia relativa. La segunda es igual a la primera frecuencia relativa la primera frecuencia relativa acumulada más la primera frecuencia relativa. Y esta la arrastramos. Para mayor orden, enmarquemos y centremos.